tabernáculo donde se encuentra el lugar santísimo. Sí, sí, sí. Y es a través de ese lugar que nos podemos encontrar juntos, que podemos alabarlo, glorificarlo y procurar cada día tener mayor entendimiento de su palabra. Bueno, muy bien, entonces, cuéntame. Es que es para que Miguel le marque a Victoria, que me está escribiendo que no ha podido, no le han marcado en algo. Qué Ok. pena interrumpirte, pero es que No, tranquilo. Vamos bien. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos, por favor, vamos a ir un poquito al contexto. ¿Será que se puede subir el cuadrito, por favor? Gracias. Entonces, vamos a ir al contexto de lo que estamos trabajando. Recordemos que es muy importante siempre tener la mirada lejos y asimismo tener la mirada cerca en las cosas que estamos haciendo. En nuestro entendimiento es muy valioso que nosotros siempre estemos recordando, mirando, encajando las cosas que estamos trabajando. Bien, entonces, nuestro contexto remoto, estamos trabajando acerca de los tabernáculos. Este estudio nos ha tomado tiempo, ha sido un tiempo maravilloso porque hemos podido aprender muchas cosas y no solamente aprenderlas, sino poderlas vivir, porque nosotros mismos hoy somos el tabernáculo en el cual Dios está morando. Entonces, vimos en ese contexto remoto el tabernáculo celestial, el del universo, el tabernáculo de querubín lucero, en el Génesis 1:1. Luego vimos el de Adán, el de Moisés, el templo de Salomón, el tabernáculo del hombre, y ahora nos adentramos en la Jerusalén terrenal, en este tabernáculo, para luego terminar en el tabernáculo de la Jerusalén celestial. Recordar que todos los tabernáculos tienen un propósito, y es que Dios habite en medio de las criaturas creadas. No solamente Él habita en medio de los hombres, porque al comienzo Él habitó en medio de ángeles, de estos querubines. Entonces, con un propósito, ese habitar en medio es para manifestar desde allí su presencia, su gobierno y su dirección. Exactamente lo mismo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy. Él desde ese lugar santísimo, ese lugar que Él se hizo dentro de cada uno de nosotros, nos permite, nos da su dirección, nos da ese entendimiento, su luz, la revelación de su palabra, que es tan importante para nuestras vidas. Bien, el contexto inmediato. Entonces, ¿en dónde nos adentramos? Para poder llegar al tabernáculo de la Jerusalén terrenal, hemos de entender que este tabernáculo se encuentra dentro del libro de Apocalipsis. ¿Qué hemos estudiado? Entonces, para poder ver ese tabernáculo tenemos que mirar la unidad de la palabra de Dios, es decir, cómo el libro, toda la escritura está revelada a los judíos, obviamente con excepción de lo que hay revelado para la iglesia de los lugares celestiales. Entonces, estamos estudiando, mirando cómo el Antiguo Testamento, el libro de Hechos y Apocalipsis se unen en una sola línea, en una sola dirección. Y hemos podido ver cosas maravillosas porque nos hemos salido de allí para poder entender cómo Dios trató con su pueblo, lo que Él hizo y lo que Él hará en los tiempos de Apocalipsis y más adelante. Entonces, ¿qué sucedió allí? Al adentrarnos en el estudio de Apocalipsis, vemos que tiene la terminación de unos pactos que se hicieron durante el tiempo del Antiguo Testamento con unos hombres. Entonces allí están el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. Estudiándolos para poder proseguir y ver cómo Dios terminará, ¿sí? Concluirá esos pactos. Entonces, también estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel,
cómo Dios ha trabajado con su pueblo durante 70 semanas, que ya vimos que son semanas judías, es decir, son semanas de años, y que multiplicadas son 490 años. Esta profecía está en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, tu santa ciudad, siendo muy específico Dios, que es el trato que tiene con su pueblo. Bueno, muy bien. Entonces, estos 490 años, mirábamos en clases anteriores que ya transcurrieron 483 semanas. Vimos las divisiones, como al principio fueron 7 semanas, luego 62 semanas, hasta que llegamos al punto de entender que hace falta una semana de 7 años, ¿sí? Hace falta para que Dios termine su trato con el pueblo de Israel. Hay que recordar que en estos tiempos el pueblo está loadmi, ¿sí? No es el pueblo de Dios, no hay tratos. Entonces, al final, como lo vamos a ver más adelante, entonces esta semana de 7 años se va a cumplir. Y habíamos comenzado a ver el final de los tiempos. Entonces ya nos habíamos adentrado a esta semana de 7 años y habíamos mirado acerca de la plataforma de lanzamiento del anticristo, cómo se van a unir las distintas religiones, van a haber muchas cuestiones políticas que van a ser su plataforma de lanzamiento. Y justamente aquí entonces vamos a tener a Juan que nos va a hacer el favor de colaborarnos la semana entrante, hablándonos detalladamente de estos asuntos que ya en estos tiempos están en marcha. Sí, ya hay muchas cosas adelantadas sobre cómo ya se insinúan, como dice la palabra, ya hay señales, la higuera, ¿sí? Ya hay muchas cosas que vienen caminando para esta plataforma. Entonces, este anticristo, veíamos en las clases pasadas, que será un hombre, primeramente un hombre dispuesto a adorar al diablo, pero en lo más profundo de su corazón. A través de la historia nosotros hemos visto hombres que efectivamente le han entregado todo a su padre el diablo, pero este lo amará como ningún otro, ¿sí? Y a cambio, pues el diablo le dará una retribución, pues con todas las cosas que se pueden tener en este mundo, poder, riquezas, bueno, qué sé yo. En Lucas 4:6, allí está resumido justamente la situación que hubo entre el diablo y el Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo rechaza, ¿sí?, toda lo que el diablo le estaba ofreciendo a cambio de adoración. Esto se cumplirá en los tiempos, en los últimos tiempos, porque habrá un hombre dispuesto a postrarse y a llegar hasta donde tenga que llegar a cambio de todos los reinos de este mundo. Bien, entonces, miramos la clase pasada que este anticristo, bueno, viene todo lo de la parte política y a los 3 años y medio, justamente, él será muerto y será resucitado a través del poder satánico. ¿Será que se puede quitar este? Será resucitado a través del poder satánico del diablo, imitando la resurrección del Señor Jesucristo. Y pues este acto realmente va a desencadenar la admiración, la adoración de grandes, pequeños y de la expectativa del mundo. A través de esta situación, pues ellos van a aprovechar para sacar ventaja, para más engaños, para marcar las personas y muchas otras cosas. Entonces, mirábamos la clase pasada, ya llegando a lo que estamos trabajando, que lo que nos muestra la palabra es que durante los primeros 3 años y medio, este hombre anticristo va a ser un hombre de carne y hueso normal, digámoslo, en su cuestión física
y no va a estar poseído. Los 3 años siguientes es lo que nos mostraba la palabra. Entonces vi que del mar subía una bestia. Y aquí la palabra lo que nos quiere mostrar es el trasfondo espiritual. Después de los 3 años y medio y que se ha resucitado, este hombre va a ser como un superhombre, va a tener poderes satánicos impresionantes, va a ser junto con el falso profeta, van a ser señales y maravillas, por supuesto, engañosas. Veíamos también cómo el falso profeta va a ser su acompañante, su jefe de propaganda, su gestor político y sobre todo va a ser aquel quien va a engañar, ¿sí? Con sus poderes que tendrá. Vendrá como un cordero y todo esto será la falsificación de la Trinidad. Entonces el dragón será el antidios, la bestia el anticristo y el falso profeta el antiespíritu santo. Esta es una recapitulación a grosso modo de lo que hemos estado trabajando. Bueno, nosotros estamos viendo en este contexto los pactos que Dios hizo con Israel y cómo en este tiempo se ha de cumplir el derramamiento de espíritu, de oración y gracia. Entonces, vamos a ver que, bueno, paralelo a esto, va a haber ese suceso, pero nos vamos a ir atrás donde está profetizado, que efectivamente va a llegar un momento donde Dios va a cambiar el corazón de su pueblo, porque es importante y va a ser algo que depende de Dios, ya no depende de ellos. Ellos tendrán que arrepentirse como nación, pero Dios será el encargado de cambiarle su corazón. Esto está profetizado desde el Antiguo Testamento en Ezequiel, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Finalmente, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Efectivamente, va a haber un momento donde el pueblo judío finalmente va a dejar de estar Loadmi, va a ser de nuevo el pueblo de Dios. Zacarías 13:9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él, o sea Israel, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En clases anteriores nosotros veíamos todas las cosas, o sea, la fornicación de Israel, ¿sí? Ellos finalmente no quisieron entender el propósito de la venida del Señor Jesucristo, tuvieron toda la oportunidad para arrepentirse y no lo hicieron. Llegará el momento donde todas estas cosas se cumplan. Aquí en Ezequiel 39:23, efectivamente, está también otra profecía donde nos habla acerca del mismo tema. Entonces, dice en el versículo 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, lo reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, otra promesa. En Zacarías, dice Zacarías 12:9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, y ahí nombra los linajes que van a lamentar. Ahorita más adelante vamos a trabajar específicamente este versículo. Recordemos que la condición, ¿sí?, para derramar de su espíritu es que finalmente Israel se arrepienta como nación. Recordemos que ellos no entendieron, no aceptaron. Finalmente, en Hechos 28, Pablo los llamó, habló con los líderes y no se arrepintieron. Entonces, al final, en algún momento, habrá ese tiempo donde ellos se arrepientan para que puedan entender cuando el Señor Jesucristo venga, y realmente van a lamentar y van a entender todas las cosas que hicieron. Este mirar y este lamento provienen de un espíritu de gracia y oración. El arrepentimiento se dará por fin, y el Señor enviará a Jesucristo, a quien los cielos deben recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En Apocalipsis, recordemos que estamos hablando de la unidad, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en el momento en que el Señor Jesucristo venga, ellos podrán entender, porque básicamente ese todo ojo lo verá, no son todas las naciones del mundo, sino básicamente está dirigido al pueblo judío, ¿sí? Recordemos que ellos son ya arrepentidos, ellos podrán ver efectivamente todo lo que transgredieron e hicieron. Bien, entonces, aquí vamos a dejar en suspenso para al final completar. Entonces, estamos viendo cómo en un futuro esa promesa de cambiar el corazón, efectivamente Dios lo va a hacer. Bien, y volvemos entonces al contexto ya de la última semana, pero vamos a hablar ahora de la mitad de la semana al final. Daniel 9:27, que es el versículo que básicamente vamos a trabajar, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Esto qué significa? Que durante los 3 primeros años y medio de gobierno del anticristo, él va a permitir que el pueblo realice sus sacrificios y ofrendas. Pero a la mitad de la semana, es decir, para iniciar los últimos 3 años y medio, va a hacer cesar este sacrificio y esta ofrenda. Bien, vamos a analizar esto que va a suceder de una manera más clara. Entonces, ya sabemos que el periodo que a él se le permitirá, bajo el control de Dios, hacer prácticamente lo que él desee, va a ser el periodo llamado la Gran Tribulación. Es aquí en este punto donde el orgullo del hombre realmente alcanza su cima más alta. Nosotros en esa carne, ¿sí?, porque es la carne la que le hace creer al hombre todas las cosas, y él específicamente va a ser la cima más alta de ese orgullo. En Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto está permitido y está bajo el control de Dios. Es exactamente el mismo periodo ofrecido para pisotear la ciudad, en este caso la ciudad de Jerusalén. Todo esto para mirar que está bajo el control de Dios. En la Nueva Versión Internacional, en Apocalipsis 11:1 dice: se me dio una caña, está hablando Juan, que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses.
es para mirar cómo encaja la palabra en cuanto a los tiempos. Los mismos 42 meses que se le da autoridad al anticristo, ¿sí? Para todas sus blasfemias. Bueno, en Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, entonces fíjense que hay un momento muy especial donde él ya no les va a permitir hacer el sacrificio. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, es decir, 3 años y medio. Este mismo versículo, en la nueva versión purificada, dice lo siguiente: en una semana, efectivamente la semana de 7 años que falta, ya son 70, confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que el aniquilamiento que está decidido se derrame sobre la abominación desoladora. Es decir, estos 3 años y medio, en estos 3 años y medio habrá muchedumbre, no solamente una, sino muchas cosas abominables. Bien, entonces, la gran tribulación está muy bien definida en la palabra de Dios en cuanto al tiempo. Ahora, ¿cuáles serán las señales para el pueblo? Recordemos, por favor, que decíamos en otras clases que Dios, durante este periodo, al igual que en todos los periodos de la humanidad, Dios está buscando los vencedores. Y recordemos, y otra vez hago la cuña, que en estos tiempos, hablando de nuestra iglesia, de los lugares celestiales, Dios está buscando también los vencedores, ¿sí? Todos o muchos podemos saber acerca que hay un lugar donde estamos sentados en este momento, lo podemos saber, pero solo aquellos que logremos creerlo, vivirlo cada día, Dios sabe quiénes somos, quiénes seremos, podremos llegar a ser vencedores, y llegar a vivirlo es la tarea de nuestra vida, sentirnos vencedores en cada momento, en cada situación. No sé cómo Dios nos muestra a cada uno. Lo que hemos podido saber es que el descubrir las riquezas que hay en Cristo Jesús nos permite ser más que vencedores en estos tiempos. Entonces, Dios buscó sus vencedores en el Antiguo Testamento, y de la misma manera Dios va a buscar sus vencedores en los tiempos finales del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, estas señales son muy importantes para aquellos que las estén buscando. Nosotros en estos tiempos, voy a hacer el paralelo, debemos también buscar nuestras señales para nuestra vida, para lograr ser vencedores. De eso se trata este tiempo de vida que tenemos. Lograr encontrar cómo accedo, ¿sí? Desde mi lugar santísimo accedo a los lugares celestiales, y allí me siento y no me dejo quitar mi puesto, ¿sí? Es esa la tarea. En aquel tiempo, también los que estén buscando las señales encontrarán, ¿sí?, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa es una señal para ellos, para los que las estén buscando. Dice en la nueva versión internacional, en Daniel 11:30, hablando de lo que va a hacer el anticristo, ¿sí?, de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, dice: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Aquí paro. Nosotros no necesitamos en estos tiempos, miren lo bendecidos que estamos, no necesitamos o no tenemos que pasar por todas estas cosas tan horribles, ¿sí?
Estamos muy tranquilos en medio de situaciones, sí, pero no a este punto. 34 dice, cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. El rey hará lo mejor que le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Entonces, este tiempo va a ser una señal contundente. Sin embargo, sabemos que las señales son para los que las busquemos, no son para todo el mundo, que si la gente no sabe que hay señales, pues no las podrá buscar. El hecho de que cese el sacrificio va a ser algo muy importante para ellos y ya vamos a mirar por qué. Porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí hay otra señal, ¿sí? Hablan de una abominación desoladora. Bueno, en cuanto a esta información, uno puede encontrar varias cosas y yo dejo aquí todo esto en consideración. En el año 167 a.C., el gobernador griego Antíoco Epifanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío de Jerusalén. O sea que esto pasó y podríamos de alguna forma decir que fue el tipo, ¿sí? También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo en Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Aquí en estos tiempos, pues específicamente no podrá uno decir que hay una sola, porque este hombre va a hacer muchas cosas terribles. Una de las cosas que es una abominación está escrita en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el del que estamos hablando, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una señal realmente de abominación. El poder que ellos se entiendan esta señal sería muy importante. Hay otra situación, pues, así grande que va a suceder en este tiempo, que también se deja en consideración. Será una abominación la estatua animada con espíritu. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase? Que se va a construir, el anticristo se creará su superestatua y él la va a animar, no sabemos si tecnológicamente o con espíritus diabólicos, y todo aquel que no la adore, que la vimos cómo se comparaba con la estatua de Nabucodonosor, pues sencillamente morirá. En Apocalipsis 13:15 dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no la adoraran, ¿sí? Entonces, pues es una consideración, de pronto en algún momento también se podrían atrever a llevar esta imagen al templo, al lugar santo y colocarla allí para que la veneren. Son sencillamente consideraciones. O sea, este hombre y el falso profeta van a hacer tantas cosas que va a ser una señal, ¿sí? Mateo 24 dice, el Señor Jesucristo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Miren, cuando ellos vean esta señal que va a ser llevada al lugar santísimo, ¿sí? Al lugar santo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días,
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esta va a ser una situación donde el diablo va a tomar todo lo que tiene y lo va a desfogar, lo va a estallar contra el pueblo judío. Así que, como mirábamos ahorita en el versículo, ellos van a padecer muchas cosas y esta será la señal para que ellos huyan, ¿sí? Por eso está el versículo en Apocalipsis 12:6 y dice, y la mujer se refiere a Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. De todas maneras, Dios no los va a dejar solos, por supuesto, para que allí la sustenten. Es decir, así como en el Antiguo Testamento Dios sustentó en el desierto con maná a su pueblo, de la misma manera, Él va a sustentar las personas que logren huir, ¿sí?, al desierto, y dice por 1260 días, por los finales 3,5 años. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer, a Israel, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Probablemente el pueblo de Israel pues escapa en avión, ¿sí? En aquella época lo asimilaban como un águila con 2 alas muy grandes, y huyan hacia el desierto, ¿sí?, donde van a ser sustentados por Dios. Entonces, esto es algo tremendo. Uno solamente lo lee y pues le parece como ciencia ficción, pero pues nosotros ahora que estamos viviendo una pandemia, que ya han sucedido tantas cosas, uno todo esto lo ve más cerca, ¿sí? Uno dice, sí, efectivamente, atacar al mundo, un arma química, o sea, ya no es algo fantasioso. Realmente el unir al mundo va a ser uno de los logros más importantes del anticristo. Va a unirlo en la lengua, ya lo está haciendo en la economía. ¿Por qué? Porque si está la gente unida, pues es más fácil, digamos, dominarla. Entonces, todas estas señales van a ser para el pueblo judío que las esté buscando, que en medio de tanta tribulación esté de todas maneras su confianza puesta en Dios. Bien, acá hay un resumen, digamos un cuadro que me encontré acerca de todos los 490 años, donde está el primer periodo, que ya lo habíamos hablado, el primer periodo de 7 semanas, el segundo periodo de 6 semanas y una semana más. Una vez se termine la gran tribulación, es la venida del Señor Jesucristo, luego pues viene el milenio y luego vienen los cielos nuevos y tierra nueva a grosso modo. Bien, nos hace falta hacer una consideración final y digamos, esta consideración final, bueno, es muy importante. La palabra de Dios realmente no describe el momento exacto en que Dios derrama de su espíritu sobre el pueblo. No hay un versículo donde diga exactamente en este momento Dios, las profecías dicen que lo va a hacer. Y durante el tiempo, pues realmente yo no lo supe. Nosotros con Sarita, pues estuvimos hablando y pensamos, por eso no lo dejamos como una consideración. Pensamos que el Espíritu puede ser derramado, podría ser derramado antes, o sea, pasando la gran tribulación, antes de que el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan entender, pueda venir el Señor Jesucristo, realmente ya debieron haberse arrepentido como nación, ¿sí? Y es ahí donde Dios, para poder pasar de la gran tribulación al milenio, necesitan cruzar en un cuerpo diferente, no en el mismo cuerpo de carne este mismo. No sé cómo será un cuerpo sí,
de carne, porque se habla de un corazón de carne, pero hay que recordar que aún la muerte no, o sea, la muerte todavía está vigente. No sé qué tipo de cuerpo, de pronto, yo no sé, Juan, si tú que has estudiado más Apocalipsis, de pronto tú sepas en qué momento exactamente o el pueblo reciba este derramamiento de espíritu de oración y gracia. Bueno, si tenemos en cuenta que los 7 años que faltan, da comienzo todo lo que acabó en Pentecostés, todo lo que acabó en Hechos 28. Entonces tenemos un derramamiento efectivamente en el comienzo de esa última semana, eh, donde por supuesto que se van a ver otra vez pues las palabras de conocimiento, la palabra de sabiduría con las que Dios va a guiar efectivamente a los vencedores. Tenemos que tener en cuenta que todo esto del Apocalipsis está escrito para los vencedores. Es curioso cuando Jesucristo dice, pero cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe, y es porque no la va a hallar. Es decir, van a ser muy pocos los que se queden firmes y esos efectivamente son los que van a tener el Espíritu derramado sobre ellos para poder soportar esa gran tribulación que nos puede sonar a ciencia ficción, pero si vemos los escenarios de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando se abrieron aquellas puertas de los campos de concentración, bueno, pues Dios dice que va a ser superior. La gran tribulación va a superar todo eso y tiene que ver con que además va a haber fuerzas espirituales en acción, van a ser libertadas las que se llaman las langostas del abismo, van a ser libertados los 4 ángeles que están reservados para el día y hora del río Éufrates, que traen 200 millones de espíritus diabólicos con ellos, que van a asesinar a 1/3 de la humanidad, no ya solo del pueblo de Israel, y además va a ser expulso del lugar celestial que ocupa en este momento Satanás en la guerra que va a haber con Miguel. Es decir, todo esto junto hace todo este escenario tan macabro que va a superar muchísimo todo aquello que vemos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sabiendo que es un reatar de Hechos 28, quitando este intervalo que nosotros estamos, gracias a Dios, pues ahí el Espíritu va a estar otra vez en manifestación, sin duda. O sea, al inicio, o sea, cuando arranca, digamos, el gobierno del anticristo, ellos ya tendrían el espíritu. Sí, yo creo que sí. Okay. Ay, Yo, gracias. yo Sí, creo pues que sí. yo dejé acá en consideración que no sabíamos el momento, o sea, sabemos que ellos sí tienen el espíritu, pero realmente no sabíamos en qué Sí. momento lo Sí, recibimos. o sea, tener en cuenta todos los escenarios van a ser reatados en Hechos 28. Hechos 28 está todavía las manifestaciones como los dones espirituales, no como nos enseñaron a nosotros, porque a cada uno lo da Dios conforme Él quiere. Por tanto, él va a dar este espíritu, efectivamente, y sobre todo no sería de otra manera que se pudiesen mantener firmes sobre todos estos vencedores. Si leemos las epístolas a esas 7 iglesias que va a haber en Asia Menor,
pues efectivamente ahí se les dice a todos que resistan hasta el final, porque el tiempo es corto. Y no podrían hacerlo, dice Dios que acortó ese tiempo por causa de los elegidos, no podrían hacerlo sin estar investidos con este espíritu de lo alto, donde efectivamente Dios tiene que estar pues muy cerca de ellos, y porque van a tener que pasar por todas estas cosas que tú acabas de leer. Por tanto, yo pienso que esto es la clave fundamental. Todo se reata en Hechos 28, exactamente igual. Acordaros que ahí comenzaron los asesinatos, ahí comenzaron las persecuciones, el encarcelamiento de los apóstoles, el apedreamiento de Esteban. Bueno, pues ese es el reatar de todo eso. Y las condiciones del espíritu, efectivamente, claro que van a ser en principio igual que había en ese tiempo, en Hechos 28. Ya, Juan, muchas gracias. Y digamos, bueno, ya aprovechando que, que te tenemos porque Dios sabía que te necesitábamos, digamos, el pueblo como tal, o sea, los que no sean vencedores o a quienes al final les va a cambiar el corazón, o sea, cómo va a ser la terminación, porque sí se sabe que tienen que cruzar en un cuerpo, pues no el mismo, sino en otro cuerpo con ese corazón de carne para el milenio. ¿Cómo sería y quiénes serían? Vamos a ver. No es fácil, o sea, no es fácil. No, tienes mucha razón. Es decir, mi libro de cabecera es el Apocalipsis de Sí, es que Chatsworth. yo sé que tú Apocalipsis lo manejas. Termino y vuelvo otra vez, y termino y vuelvo a leer, y termino y vuelvo a leer. Y además, como lo tengo en la cabecera, pues no tengo muchas veces oportunidades, pero debería ser hecho así, eh, cotejando las escrituras. Pero es muy claro, es decir, solo van a entender lo que está escrito aquellos que estén familiarizados con los profetas menores, no solo Daniel y Ezequiel, sino porque es ciertamente un libro de señales. Es curiosísimo, pero bueno, esto lo trataremos en el próximo martes. Yo creo que lo vamos a ver con facilidad. Cómo los profetas antes de la deportación a Babilonia hablaban claramente. Sin embargo, a partir de la deportación empiezan a ver los profetas que hablan por señales. Y efectivamente, el Apocalipsis, digamos que es un libro que está llena de esas señales, que también son todas explicadas. Pero solamente aquellos que estén familiarizados con estos profetas, sobre todo los menores, Jonás, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías, y sobre todo Daniel y Zacarías. Malaquías también es importantísimo, Amós también, es decir, todos estos relatan efectivamente este periodo que después se hace más claro cuando lo vas leyendo, el Apocalipsis. Entonces, lo que sí que es cierto es que el mismo, o sea, igual que sucede con las cosas de nuestro Dios y Padre, el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, configura muchas partes. Es decir, no solo es la esposa es una parte de Israel. Las vírgenes son otra parte de Israel. Los que se escapan al desierto son otra parte de Israel. Los amigos del novio son otra parte de Israel, y esto nos habla efectivamente de la gran diversidad que tiene nuestro Padre Celestial. Bueno, pues todo Israel va a ser salvo, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, igual que dice de la Iglesia mismo, no todo el que diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. Es decir, yo los conozco.
Yo los conozco. Pues igual nos dice que no todos los que se llaman judíos son realmente judíos. Dios los conoce. Dios los conoce. Pero la gran cantidad de judíos que pasen por la tribulación, la gran cantidad de judíos van a seguir ciegos, van a seguir cegados. La nación realmente solo se va a convertir cuando vean al que traspasaron. Y entonces, efectivamente, ahí entonces harán lamentación. Esto es la gran mayoría. A mí me hubiese, bueno, yo sigo muy de cerca lo que ocurre en Israel por un judío que en este momento está a ser oído en todo el mundo. Él se llama Amir. Hoy mismo lo he estado escuchando y es impresionante la claridad que este hombre tiene, judío. He escuchado cómo conoció el nombre de Jesús para él, cómo en este momento todo este remanente judío está saliendo con un conocimiento de las Escrituras como nadie, cómo realmente es un remanente de gente, pero que está a ser oído por todo el mundo. Él comenta absolutamente todas las cosas que están sucediendo, comenta la visita del Papa a Irán, que es muy importante en lo de las señales en cuanto a la conformación de la religión mundial que va a haber. Él sigue de cerca efectivamente los movimientos de Irán, los movimientos de Siria, lo que ocurre diario. Y bueno, yo estaba pensando, esto tiene que, yo voy a preparar algunas partes para que lo escuchéis, y cómo todo este escenario, como decía Amparo, o sea, está a la mano, o sea, no penséis, ya os digo, es decir, me estoy imaginando la imagen del sueño de Nabucodonosor, cuando él decía que el último reino sería una unión de barro y de hierro. Y cuando escuchamos la explicación de esto, vemos que es imposible que sea simplemente un reino humano. Es decir, hay aquí una presencia de que hacen con que todo este escenario del Apocalipsis sea, en fin, todo se dé con ese drama, con esa fuerza, y efectivamente como lo está diciendo. Entonces, para concluir, el corazón de carne, ellos van a dejar el corazón de piedra que tiene en este momento, no solo ellos, toda la humanidad está ciega en cuanto a estas cosas. Pero todos los que pasen al milenio, efectivamente, todos los que pasen al milenio, que sean perdonados, todos estos sí que van a tener un corazón de carne que no precisarán que nadie les enseñe, sino que ellos, los propios judíos que pasen con ese corazón de carne, serán directamente instruidos por nuestro Padre Celestial. Porque acordaros que el propósito que siempre ha tenido nuestro Dios con este pueblo de Israel ha sido llevar el conocimiento de Dios por toda la tierra, y Él cumple sus propósitos. Por tanto, dentro del pueblo de Israel, algunos pasarán al milenio con corazón de carne. Otros, efectivamente, los vencedores van a estar en la Jerusalén celestial. Otros van a reinar con Cristo desde la Jerusalén terrenal, con David por regente, ¿okay? El Rey de Reyes es Cristo, pero estará también David, va a ser de los resucitados, que va a tener su cuerpo gobernante. Por tanto, hay muchos grupos de israelitas, entre los cuales unos de ellos, por supuesto, se les va a dar un corazón de carne. Podemos tratar más sobre todo esto porque no. Además es muy hermoso saber que a medida que el tiempo se va acercando,
nuestro Padre nos va abriendo más el entendimiento. Entonces, para mí es algo fabuloso ver que quiénes son los que se van al desierto, quiénes son mismo aquellos que dice que lo van a recibir en el aire cuando Él haga su descenso. Por tanto, hay otro grupo que ciertamente lo va a recibir en el aire. Hay otros que dicen que serán dignos de no pasar por esta tribulación. Por tanto, es muy probable que haya un grupo de judíos que antes de que den inicio los 3 años y medio ocupen aquel lugar en el cielo, pero en el Uranos, de donde es expulso Satanás. Aquellos que dicen de la iglesia de Tesalonicenses, que era la iglesia modelo. Sin embargo, esta esperanza no está para el judío corintio o para el prosélito corintio. Para ellos realmente se dice, cuando toque la última trompeta, entonces ellos no se les dice nada sobre esto. Por tanto, tenemos que ver el cuerpo de Israel con toda esta variedad, con toda esta variedad, con todos estos cuerpos que conforman el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios. Pero dentro de ellos, como digo, hay la gran mayoría van a estar cegados, totalmente cegados. Por eso es un remanente, un pequeño remanente, como decía Amparo, de los vencedores, para quien está realmente escrito el Apocalipsis. Por eso, si leéis las epístolas a las 7 iglesias, Dios está siempre resistir, y es para ellos que está escrito el Apocalipsis. Estos, por supuesto, van a tener el Espíritu desde el principio, para poder soportar, para poder tener paciencia, para poder llegar al punto de decir, si tenéis que ser muertos a espada ser muertos. Si tenéis que ir en exilio, ir en exilio. O sea, es decir, Dios es muy claro diciendo, por esto vais a tener que pasar. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios no deja a nadie. O sea, ellos van a estar preparados. ¿Y dónde van a sacar esa fuerza para poder resistir? En el Espíritu. Va a ser exactamente como Hechos 28 termina. Bueno. Juan, muchísimas gracias. Pues nos aclaras muchas cosas y de verdad, sabemos que tú has dedicado tiempo, que es lo que requiere este libro de Apocalipsis. Entonces, muchas gracias por regalarnos estas y las otras cosas que también nos vas a obsequiar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien desea bendecirse con una oración de cierre para irnos así con el corazón, mejor dicho,